Bien, chicos, buenas tardes con todos. Empezamos con la clase de aritmética ya. Tenemos clase de aritmética. Y nuestro tema ahí está, ¿no? Promedios 2. Bueno, ya habíamos hablado justamente del promedio aritmético en la clase anterior, el promedio geométrico, ¿no? Y el promedio armónico también se les había presentado. Bien, vamos a continuar, ¿no? Con la clase, ¿no? Con la clase de promedios. Y objetivos, ¿no? Calcular el promedio ponderado, estudiar la variación del promedio aritmético y determinar la velocidad promedio según el caso que se presente. Bien, empecemos, ¿no? Mira, como estudiantes, una de las mayores preocupaciones son las notas que obtenemos, ¿no? Esa es la mayor preocupación, digo, ¿no? Digo, ¿no? Creo que todos nos preocupamos por las notas que vayamos a obtener, ya sea en un examen o las notas finales, ¿no? Esa es la preocupación de todos. En la universidad, cada nota puede tener un peso diferente al momento de calcular el promedio final del curso. Por ejemplo, las notas de las prácticas calificadas tendrán menor importancia que las notas de los exámenes, por ejemplo. Para calcular el promedio del curso, el docente deberá utilizar un promedio ponderado, por ejemplo, ¿no? Donde el docente pues le da unos pesos pues a las prácticas, a los exámenes, a las exposiciones, ¿no? En fin, a los exámenes parciales, finales, y cada uno tiene su respectivo peso, ¿no? Muy bien, hay también a veces proyectos, trabajos muy importantes que se tienen que presentar y tienen un peso importante, ¿no? Y son tan importantes que a veces de no presentarlos, ¿no? Prácticamente pues estamos desaprobando el curso, ¿no? Prácticamente, digo. De forma similar, cuando nos desplazamos de un lugar a otro utilizando algún medio de transporte público, hacemos un cálculo del tiempo que nos tomará llegar al destino en función a la velocidad a la que se desplazará el vehículo. Sin embargo, este no se desplaza a velocidad. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Me apareció un cuadrito allá. Listo. Decía, ¿no? Sin embargo, este no se desplazará a velocidad constante, por lo que en realidad utilizamos una velocidad promedio, ¿no? O sea, a veces hay cambios en las velocidades, ¿no? De un tramo a un tramo viaja a una velocidad, de otro tramo a otro tramo viaja a otra velocidad, o a veces los tramos son iguales. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio, ¿no? En general, ¿cómo podría calcularse? Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir por partes, ¿no? Primero estudiemos, chicos, lo que es el promedio, como pueden ver ahí, el promedio ponderado, ¿no? Promedio ponderado. ¿Qué es el promedio ponderado, no? El promedio que te espera en la universidad. Bueno, en la universidad generalmente, ¿no? Se trabaja con promedios ponderados, ¿no? Se emplea cuando cada uno de los datos tiene un determinado peso, tiene una importancia, ¿no? Y el peso es justamente la importancia que le dan a ciertas notas, ¿no? Por ejemplo, miren, dice, se debe calcular el promedio del curso de matemáticas según los siguientes datos. Por ejemplo, hay un docente que ha considerado que en las prácticas que dan, ¿no?, los estudiantes en cada clase, él le ha puesto peso 2. Al primer examen, ¿no?, le ha dado peso 4. Y al segundo examen le ha dado peso 4, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Por ejemplo, miren, la práctica significa que si el estudiante da todas sus prácticas, y por ahí, ¿no?, tiene una nota de 15, ¿no? En promedio, 15, ¿no? Y a este examen no asiste, al primer examen no asiste, y en este examen, pues, prácticamente se saca un 18, así, ¿no? Prácticamente el alumno ha desaprobado, 18 o 20 tranquilamente. Prácticamente está desaprobando el curso. ¿Por qué? Porque acá va a tener nota 0, bueno, y esa nota 0 es como si fuera, o sea, peso 4 es como si yo dijera que tengo 4 ceros, ¿no? Si no tengo acá nota 15, esos son 2 15. Esta nota 18 representa, como tiene peso 4, es como si fueran 4 18. Nota final 14, es como si fueran 4 14. Eso es el peso, ¿no? Por eso es que indican acá, ¿no? Para hallar el promedio ponderado, lo que se hace se multiplica la nota por su peso, más la otra nota por su peso, más la otra nota por su peso, y divido entre la suma de los pesos, 10.
desarrollo esto y sale el promedio. 15,8, ¿no? Que es un promedio pues muy contento, muy feliz estará pues por esa nota. Mira, acá está el método de calcular el promedio ponderado. Dato 1 por peso 1 más dato 2 por peso 2 y así sucesivamente, más dato n por peso n dividido entre la sumatoria de todos los pesos. De esa manera se determina el promedio ponderado de un conjunto de datos donde cada dato tiene un conjunto de datos no tiene un determinado peso. ¿Ya? Hablamos de peso. Variación del promedio aritmético. Creo que tú ya sabías que era un promedio aritmético. No lo hemos visto, promedio aritmético o media aritmética. Supongamos que, miren mi ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos las notas 14, 15, 13 y 16, a partir de las cuales podemos calcular tranquilamente el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Sumamos los datos y dividimos. Promedio 14,5. Ya. Sin embargo, se desea modificar dichas notas agregando 3 puntos a las 2 primeras notas, ¿no? Ahí está, mira, las 2 primeras notas era 14 y 15, le agrego 3 puntos, pero quitando 2 puntos a las 2 últimas. A las 2 últimas yo le voy a quitar 2 puntos. Entonces, obviamente, al hacer esas alteraciones de los datos, obviamente se va a alterar el promedio, ¿no? Esa es la idea, se altera el promedio. Lo anterior podría escribirse como, o sea, en lugar de escribir este 3, 3, menos 2, escribirlo acá, yo lo voy a escribir aquí. Miren, a un costadito. Lo estoy separando. 3 más 3, menos 2, menos 2. Esto que está aquí, este 3 más 3, representa el incremento. ¿En cuánto se ha incrementado los datos? Se han incrementado 3 y 3. Y el decremento, o sea, lo que se ha quitado, ¿no? Lo que se ha extraído, lo que se ha sustraído en cuanto a las notas es 2 y 2. Y justamente a esta operación matemática, lo que va a aparecer acá, se le conoce como la variación del promedio. O sea, no me tengo que preocupar en dato por dato, ¿no? Aunque acá solamente hay 4 datos. Pero ¿qué pasaría, no? Si no fueran solamente 4 datos, si no fueran 20 datos, fueran 30 datos, 50 datos. ¿Cómo hago en ese caso? ¿No? Entonces aquí me ayuda, acá hay un procedimiento muy simple, muy sencillo para poder encontrar la variación del promedio, ¿no? Entonces mira la variación del promedio. Entonces veamos acá en la siguiente ficha, mira. De lo anterior, la media aritmética inicial más la variación del promedio, esa sería la media aritmética final, ¿no? Como puedes observar. Donde, bueno, obviamente triangulito con MA significa variación en la media aritmética, ¿ya? Variación en la media aritmética. Bueno, y de aquí mismo se desprende lo de acá, bueno. Y aquí viene lo importante. La variación en la media aritmética es el incremento total menos el decremento total entre la cantidad total de los datos. Ejemplo, miren acá. La media aritmética de 20 números es 18,5. ¿Cuáles son esos números? ¿Los conocemos? No. No sé cuáles son esos números, pero conozco su media. 18,5. Determine el nuevo valor, o sea, la media aritmética final. Eso es lo que me están preguntando. Determine la media aritmética final, ¿no? Determine el nuevo valor del promedio aritmético, ¿no? Si a 5 de ellos, a 5 de esos datos, ¿a cuáles datos? No sé, pero a 5 de esos datos le voy a incrementar en 10, le voy a aumentar en 10 y a 4 de ellos le voy a quitar 8, ¿no? Entonces, la media, este triangulito significa variación de la media aritmética aplicando formulita, recuerda, incremento menos decremento. Incremento a 10 de ellos, ¿no? Dice, determina el nuevo valor si a 5 de ellos se les incrementa en 10 unidades. Ya está, 10 por 5. Y acá hay y a 4 de ellos se les quita, eso es un decremento. 4 por 8, 8 por 4. Ya está. Entre, ¿cuántos datos son? Son en total 20 números, entre 20. Y hago las operaciones y obtengo 0,9. O sea, el promedio está variando de manera positiva en 0,9. O sea, si antes era 18,5, ahora se va a incrementar en 0,9, ¿no? ¿Por qué digo incremento? Porque acá sale positivo, pues, ¿no? O sea, de 18,5 va a aumentar en 0,9 y ahí está, ¿no? La media aritmética final sería 19,4. Nada más, chicos. ¿Qué les parece? ¿No? O sea,
muy útil esta propiedad, ¿no? No me tengo que estar rompiendo la cabeza, ¿no? ¿A qué elementos les voy a sumar? ¿Cómo se los voy a sumar? Luego por ahí dice quitar. Entonces, es un buen método, ¿no? La estrategia aquí mostrada, ¿no? Y aquí está la explicación de por qué justamente la variación promedio se calcula así, ¿no? Incremento menos decremento entre el total de datos. Facilito. Y luego sigue la velocidad promedio. En forma general, la velocidad promedio se define como la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. Así se calcula la velocidad promedio, ¿no? La distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. Bajo determinadas condiciones, la velocidad promedio se puede calcular en forma práctica. Y aquí están las formas prácticas. Ejemplo, ¿no? La velocidad promedio, si es que las distancias son iguales, ¿no? Ojo. Yo hablo de un vehículo que se mueve en una trayectoria viajando a 60 kilómetros por hora. Bueno, que vamos a ver este ejemplo mejor, ¿ya? Miren, veamos este ejemplo para que me entiendas. Un vehículo recorre un circuito en forma de triángulo equilátero con velocidades de 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora, ¿no? Un vehículo recorre un circuito en forma de triángulo equilátero. O sea, un lado, mejor dicho, un lado del triángulo equilátero lo recorre a 40 kilómetros por hora, el otro lado lo recorre a 60 kilómetros por hora y el otro lado lo recorre a 30 kilómetros por hora. Determine la velocidad promedio. ¿Qué dice acá? Pide determinar la velocidad promedio teniendo en cuenta que las distancias son iguales. Claro, es que recorre lados de un triángulo equilátero, ¿no? Con velocidades de 40, 60 y 30. Cuando las distancias sean iguales, para hallar la velocidad promedio, lo único que tenemos que hacer es la media armónica de las velocidades. Como son 3 velocidades, sería 3 sobre la suma de las inversas, ¿no? Así se calcula la media armónica. 3 sobre la suma de las inversas de las velocidades, ¿no? Esto sale 3 entre 3 cuarentavos, 3 con 3 se va, 40 va arriba y ahí está, ¿no? 40, esa sería la velocidad promedio, ¿no? Eso es cuando las distancias son iguales, pero a veces lo que es igual es el tiempo, ¿no? Cuando los tiempos sean iguales, la velocidad promedio es muy fácil de calcular, simplemente sería la media aritmética. Nada más, la media aritmética de las velocidades. Nada más, sencillo. Son dos situaciones, ¿no? Dos casos particulares, mejor dicho. No te olvides que para hallar la velocidad promedio, también fórmula muy importante, es la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total. Tiempo total. No te olvides, esa formulita ya es una fórmula general, ¿no? Ya, por si acaso. Bien, seguimos. Bien, vamos a ver. Bueno, ya ahí se termina, ¿no? Se termina. Bien. Muy bien. Bueno, ya, vamos a la parte práctica ya, chicos, ¿ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahí está, promedios 2. Ese es nuestro tema, chicos. Por favor, mucha atención. Cualquier cosita, ya saben, siempre preguntando, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces con la explicación de la clase. Por favor, mucha atención, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué dice acá la pregunta número 1? El promedio de 15 números es 40. El promedio de 15 números, ¿no? Es 40. Si el promedio de 10 de ellos es 45, ¿cuál es el promedio de los otros 5 números? ¿No? A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, yo voy a decir lo siguiente. Tú sabes que, bueno, por dato primero me están diciendo que el promedio de 15 números, ¿no? La media aritmética, ¿no? De esos 15 números, por dato, es 40. Pero ¿cómo hallamos la media aritmética de los 15 números? Yo hago la suma, ¿no? De los 15 números y los divido entre el total de datos, ¿no? Son 15 datos y todo esto es 40, ¿sí o no? Si yo desarrollo esto, puedo obtener la suma de los 15 números, multiplicando el 15 para allá. Y ahí obtengo la suma de los 15 números. O sea, si yo sumo todos esos 15 números, que no sé cuáles son, pero la suma sale 600. Queda.
Ahora dice, si el promedio de 10 de ellos, a ver, vamos a hacer una pequeña separación por acá. Si el promedio de 10 de ellos es 45, 10 de esos 15 datos, o sea, de esos 15 datos, 10, o sea, la media aritmética de esos, bueno, de 10 datos, dice que es 45. Entonces se supone que si yo, bueno, para hallar la media aritmética, debo hacer la suma de esos 10 datos dividido entre 15, ¿no? Entre 10, perdón, porque son 10 datos. Y esto me da 45. ¿Qué significa eso? Que la suma de estos 10 datos, ¿cuánto sería, chicos? Ya tengo la suma de los 15 datos. Y aquí tengo la suma de 10 datos y esto da como resultado, pues, 450, ¿no? Entonces, si yo sumo los 15 datos, todos los 15 datos sale 600. Si yo de esos 15 datos tomo a 10 de ellos, la suma de esos 10 datos es 450. Entonces viene para ustedes la pregunta, chicos. Si la suma de estos 10 datos es 450, pero el total son 15, entonces hay otros 5 números que están interviniendo acá. Yo hago la pregunta. ¿Cuánto sería la suma de los otros 5 números? 150. Claro que sí, ¿no? Porque al final la suma de estos 10 datos más la suma de los otros 5 datos me tiene que dar 600. Bueno, como la suma de los 10 datos es 450, la suma de los otros 5 datos debe ser 150. Y me piden cuál es el promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de los otros 5 números? Muy bien, ¿cuál es el promedio de los otros 5 números? Vamos a indicarlo, ¿ya? Vamos a indicarlo. Me están pidiendo la media aritmética justamente de los otros 5 números, ¿no? Y eso, ¿cuánto da? Bueno, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto es? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ya, para hallar esta media aritmética, bueno, se supone que yo tengo que sumar los 5 datos y dividirlos entre 5, ¿no? Pero la suma de los 5 datos es conocida, ¿no? Es 150 y todo esto dividido entre 5, ¿no? Y ahí sale, ¿no? Esta es la media aritmética, pues chicos, ¿no? Esa es la media aritmética. La media aritmética de los 5 datos sería esto. Y esto sale 30, bueno. O sea, ¿cuál es el promedio de los otros 5 números? Es 30. Nada más, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, entonces eso sería todo, ¿ya? Eso es todo con respecto a esta pregunta. ¿Algo que quieran que se aclare, chicos? Muy bien. Seguimos entonces, seguimos, borramos lo que está en pantalla. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bien, dice ahí, dice así, ¿no? El promedio de 20 números, ¿no? Así dice, es 17. ¿Ya? Ese es un dato. El promedio de 20 números es 17. Vamos a anotarlo ahí. El promedio, la media aritmética. La media aritmética de 20 números, esto da como resultado 17. Eso es lo que sabemos. Si a 9 de ellos se les aumenta 4 unidades, a cada uno, ¿no? Y a los otros, bueno, no dice ya a los otros, y a otros 5 se les disminuye 2, a cada uno, ¿cuál será el nuevo promedio? Bueno, con esos datos de que a 9, ¿no? Por ejemplo, dice a 9 de ellos se les aumenta 4 y a otros 5 se les disminuye 2, ahí tenemos la variación de la media. La variación de la media aritmética, recuerda que por fórmula era, ¿a qué era igual? ¿No? ¿Se acuerdan? Al incremento menos el decremento sobre la cantidad de datos. Ajá, muy bien. Incremento menos decremento dividido entre la cantidad de datos, ¿no? Cantidad de datos. Esa era la formulita. Incremento. Bueno, a 9 de ellos se les aumenta. Ese es el incremento. ¿Cuánto se les aumenta? 4 unidades. Sería 9 por 4. Menos. ¿Por qué menos? Porque hay un decremento. Pues porque dice que a 5 se le disminuye 2. O sea, sería 5 por 2.
5 por 2. Y todo dividido entre la cantidad de datos. Y cuando se habla de la cantidad de datos, no se refiere a los 9 números y a los 5 números de acá. Se refiere al total de datos. En total eran 20 números. Todo esto va dividido entre 20. Así. Bueno, 9 por 4, 36, menos 10, 26. Entre 20, 1,3. Ese sería el incremento. O sea, ¿qué ha pasado acá? La media aritmética original es 17, pero ha habido una variación positiva en la media de 1,3. O sea, si antes era 17, ¿cuánto va a ser ahora la media aritmética, chicos? Este valor positivo en la variación me indica un aumento, ¿ya? Aumento, o sea, si antes era 17, ahora va a aumentar en 1,3. Sería aquí 17 más 1,3. Y esto sale 18,3. Nada más. ¿Sí? La pregunta era, ¿cuál será su nuevo promedio? ¿Cuál será el nuevo promedio? 18,3. Antes, ¿cuánto era? 17. Luego de esas modificaciones, ahora ¿cuánto es? 18,3. Nada más, chicos. Y esta es la formulita que no te tienes que olvidar. ¿Ya? No te tienes que olvidar. Muy bien, ahí la tenemos, chicos. Tomen nota, por favor. Pregunta número 3. En un salón de 40 alumnos, 10 de ellas son mujeres. Muy bien, entonces hay una información, ¿no? Sabemos que en total, ¿no? En total son 40. Y de estos 40 hay mujeres, ¿verdad? Hay mujeres y obviamente varones, ¿no? Aquí están las mujeres y aquí están los varones. ¿Cuántas mujeres son? 10 mujeres. Por consecuencia, deben ser en total 30 varones. Bien. Nada del otro mundo, hasta ahí vamos todo bien. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué más dice? Si ellas bajaran 2 kilogramos de peso cada una, ¿ya? Y los varones subieran 3 kilogramos de peso cada uno, ¿no? Si pasara eso, un momentito, por favor. Muy bien, un ratito, por favor. Ya está. A ver. Ya, luego dice, entonces el peso, el peso promedio del salón sería 65,75 kilogramos. ¿Cuál es el peso promedio actual del salón? ¿Cuál es el peso promedio actual del salón? Esa es la pregunta, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? Muy bien, a ver, ya está. Vamos a empezar, ya chicos, empecemos por aquí. Bien, primero acá hay una variación en el promedio, ¿no? Porque acá me están dando el promedio final. Esto es el promedio final. Entonces ese es un dato, la media aritmética final, ¿no? Ya me la dieron de dato. Me dicen que es 65,75 kilogramos, ¿no? Esa es la media aritmética final. ¿Cuál es el promedio actual? O sea, al inicio, ¿no? Antes de que bajaran de peso las mujeres y subieran de peso los varones. Esa es la pregunta. Entonces, lo que tenemos que calcular nosotros es la variación en la media aritmética. La variación en la media aritmética. Vamos a calcular. La variación sabemos que es incremento menos decremento entre el total, ¿no? Incremento. ¿Quiénes aumentaron de peso? Los varones. Y los varones subirán 3 kilogramos de peso cada uno. Bueno, ¿cuántos varones son? Son 30 varones. ¿Cuántos kilogramos aumentan los varones? 3 kilogramos. Más, o menos sería, ¿no? Menos. Y las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Bajan de peso, ¿no? Por eso es menos acá. ¿Cuántas mujeres son? 10 por 2. Muy bien. Y todo eso lo voy a dividir entre la cantidad total de datos. Son en total 40 datos. Bueno, 30 por 3, 90. 90 menos 10 por 2 sería 20. 20 entre 4, no, perdón, es 90 menos 20, 70. 70 entre 40 sería 7 cuartos, ¿no? 7 cuartos, ahí está. 7 cuartos.
Muy bien. Y 7/4, ¿no? 7/4 hay que dividir eso. 7 entre 4. Eso sale 1,75. 1,75. Muy bien. Ahora, profe, ¿cómo termino la pregunta? Bien. Tenemos que recordar algo, ¿no? Recuerda que la media aritmética final, ¿no? Final, vamos a decir final, ¿no? ¿Ya? Es igual ¿a qué? A la media aritmética inicial, ¿no? Más bueno, más menos puede ser, ¿no? Más menos la variación en la media aritmética, ¿no? Bueno, en este caso acá ha habido un incremento en la media aritmética, ¿no? Ha habido un incremento. Un ratito, por favor. Entonces sabemos que esto es 65,75. Es igual a la media aritmética inicial, la cual es la pregunta, ¿no? Al inicio, ¿cuánto había? ¿Cuánto era? Y acá la media aritmética o la variación en la media aritmética es 1,75. Este 1,75 se va a restar aquí. Se va a restar. Y eso va a salir 64 kilogramos. O sea, al inicio, ¿no? ¿Cuál es el peso promedio actual del salón? Bueno, 64 kilogramos, ¿no? Antes de que bajaran de peso las mujeres y subieran de peso los hombres, antes de que pasara eso, bueno, su media aritmética era 64 kilogramos, ¿no? Luego que subieron de peso, ¿no? Unos y bajaron de peso otros, la media cambió a cambió a 65,75, ¿no? Según el dato del problema. Muy bien, chicos, no sé si queda alguna duda o pregunta que tengan, algo que quieran que se aclare, chicos. ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos, chicos. ¿Ya? Seguimos. Bien, seguimos, chicos. Pregunta número 3 sigue. Vamos a la 4. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 4. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta 4? A ver, veamos. La pregunta 4 dice lo siguiente, ¿no? Un automovilista viaja de A hacia B, ¿no? Un automovilista viaja de A hacia B a 150 kilómetros por hora. Un momentito, chicos, disculpen. Se muere mi celular. Ya está, listo. Un automovilista viaja de A hacia B, entonces hay que hacer un grafiquito, pues, ¿no? No nos va a tomar mucho tiempo, un poquito para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ayudemos a nuestro cerebro, bueno, no lo compliquemos acá. O sea, hay un auto, ¿no? Un automovilista. Bien, vamos a ver cómo nos va con este autito. Ahí está. Ahí está el auto. Este auto viaja de A hacia B. Aquí está B. Viaja de A hacia B a una rapidez de 150 kilómetros por hora. Vamos a anotar esa información. Muy bien. Ya está. Y luego regresa de B hacia A 100 kilómetros por hora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Digo ay, ay, ay por el dibujo, porque ahora tengo que dibujar el auto al revés. Y eso, ya está. Bueno, ahí se va. Ya está. Entonces aquí tenemos el auto que va y luego regresa de B hacia A, ¿no? Cuando regresa, regresa con esta rapidez a una rapidez de 100 kilómetros por hora. Listo. Ya está. Calcula la velocidad promedio en su recorrido. Bien, velocidad promedio. Recuerda que la velocidad promedio tenía una formulita y dependía, ¿no? De dos situaciones. Bueno, primero recuerda, ¿no? Se podía calcular con una expresión matemática que era la distancia total entre tiempo total. O también nosotros podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Si es que las distancias eran iguales, podía aplicar yo el promedio ponderado. No, perdón, la media armónica, dijo, media armónica, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? La velocidad promedio. Ahora, ¿por qué digo distancias iguales? ¿Por qué? Porque cuando va de A a B, recorre la misma distancia que recorrer, ¿no? De B hacia A. Es la misma distancia. Entonces, aquí nuestro caso es distancias iguales, ¿no? Distancias iguales.
¿Ya? Ese es nuestro caso. Cuando sea distancias iguales, la velocidad promedio es simplemente la media armónica, ¿no? La media armónica ¿de quién? Obviamente de las velocidades. Velocidades. Bueno, como son dos datos, recuerdo también habíamos hablado de eso en la clase pasada, como son dos datos, la media armónica tiene una fórmula bastante simple, ¿no? Es 2 sobre el producto de los datos, ¿no? En este caso, velocidad 1 por velocidad 2 sobre la suma de los datos, velocidad 1 más velocidad 2. Producto de velocidades, 2 por la velocidad 1, que es 150, velocidad 2, 100, dividido entre la suma de las velocidades, 150 más 100, 250, ¿no? Simplifico un 0, con un 0, simplifico, saco 25ava y 25ava, acá 1, aquí 4. Y ya está, ¿no? Entonces significa que la velocidad promedio simplemente sería 2 por 15 por 4. 2 por 15, 30, 30 por 4 es 120. 120 kilómetros por hora. Esa sería, en este caso, la velocidad promedio, ¿no? Como ustedes pueden observar, bastante sencillito, ¿no? No te olvides, por supuesto, un dato muy, muy importante. ¿Cuál es este? ¿No? La velocidad promedio es la media armónica, perdón, de las velocidades. ¿Ya, chicos? Vamos, tomen nota, chicos. Pregunta 5. En el gráfico se observa el recorrido que realiza un auto o que realizó un auto, ¿ya? Si de la ciudad A a B su velocidad constante fue de 60 kilómetros por hora y de B a C su velocidad constante fue de 70 kilómetros por hora, halle su velocidad promedio de A a C. Halle su velocidad promedio de A a C. Bien, vamos a ver el gráfico porque dice del gráfico. Y ahí está el gráfico, ¿no? Vamos a ampliar la figurita para poder verlo un poquito mejor. Muy bien, ahí tenemos entonces la figura. Chicos, ahí tenemos la figurita. Vamos a moverlo un poquito más. Excelente. Muy bien, chicos, ya lo tenemos. Muy bien. Ya está. Listo, chicos. Vamos a desarrollar. Una vez más, voy a leer el enunciado. En el gráfico se observa el recorrido que realizó un auto. Eso dice, ¿no? El recorrido que realizó un auto, si de la ciudad A hacia la ciudad B, su velocidad constante fue de 60 kilómetros por hora. De A a B. Entonces, ¿qué decimos? A ver, un ratito, por favor. De A a B, dice que viajó a 60 kilómetros por hora. Bueno, y vamos a dibujar ese autito por acá. Bueno, luego el auto va a llegar a B. Vamos a ver cómo nos sale. Algo así y algo así. ¿No? Wow. ¿Cuánto me ponen por mi dibujito? 0, no sean malos. He hecho mi mejor esfuerzo, chicos, ¿no? Para dibujar el auto. Al menos la silueta del auto. Ya miren. Y cuando va, dice de B a C, su velocidad constante es de 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. Ya está. Uy, chispas. Ahí está. Listo. Halle su velocidad promedio de A a C. Halle la velocidad promedio de A a C. Entonces, ¿qué ha hecho el auto? ¿Qué es lo que ha hecho el auto? El auto lo que ha hecho se ha movido de A a B. Y luego de B a C y me piden la velocidad promedio. Bueno, para saber si debo emplear un caso o el otro, yo tengo que saber si se está cumpliendo que las distancias son iguales o se está cumpliendo que los tiempos son iguales. Creo que de A a B y de B a C rápidamente me doy cuenta que las distancias no son iguales, ¿no? Entonces, observaciones que podemos sacar rápidamente, ¿no? Las distancias no son iguales, ¿no? Vamos a anotarlo ahí. Las distancias no son iguales, ¿no? De A a B son 180 kilómetros y de B a C son 210 kilómetros. Entonces, no son iguales, bueno. Entonces, no puedo aplicar esa formulita de velocidad promedio igual, ¿no? ¿Te acuerdas? A la media armónica, perdón, de las velocidades. No se puede. Bien.
Pero bueno, a ver, ¿será acaso que los tiempos son iguales? Veamos, pues, ¿cuánto vale el tiempo de AB? ¿Cómo se calcula el tiempo? ¿Alguien se acuerda, chicos? Tiempo, tiempo, tiempo. Esto recuerda velocidad constante. Eso es MRU, chicos, física, vamos. Distancia sobre velocidad. Correcto, distancia sobre velocidad. Entonces, el tiempo de AB sería la distancia 180 entre la velocidad 60. Eso es 3, ¿no? 3 horas. ¿Y cuánto es el tiempo de B a C? 3 horas. Claro, 210 entre 70, ¿no? 3 horas. Entonces, de acuerdo a la observación de la figura, ¿no? Y al hacer los cálculos, los tiempos son iguales, ¿no? Los tiempos, vamos a anotarlo ahí, son iguales. Son iguales. Y esa es la clave, ¿no? Ese datito ahí, ese datito, tiempos iguales, me da la salida a este problema. Porque si los tiempos son iguales, ¿qué es lo que se cumple? Que la velocidad promedio es igual a la media aritmética ¿de quién? De las velocidades. Nada más y nada menos. Y no hay nada más fácil pues que la media aritmética, ¿sí o no, chicos? No hay nada más fácil que la media aritmética. La velocidad promedio sería la media aritmética de las velocidades. ¿Qué velocidades? Nos estamos refiriendo pues obviamente, ¿no? Obviamente al 60 kilómetros por hora y al 70 kilómetros por hora, pues, ¿no? Entonces la velocidad promedio sería, vamos a anotarlo ahí, 60 más 70 entre 2. Y si hacemos los cálculos, eso sale 65 kilómetros por hora. Y esta es la respuesta. Y esta que está aquí es la formulita que sustenta justamente este cálculo. Muy bien, chicos, ahí tenemos entonces otra preguntita, ¿ya? Por favor, tomen nota. ENA tuvo las siguientes notas en el primer ciclo de la universidad. 18 en cálculo, 15 en física, 14 en química y 12 en laboratorio. Si los pesos asignados a estos cursos fueron 4, 3, 3, 2, bueno, y 2 respectivamente, hay el promedio ponderado. El promedio ponderado. Sabemos, ¿te acuerdas? Nota 1 por peso 1, más nota 2 por peso 2, más nota 3 por peso 3, y así sucesivamente, dividido entre la suma de todos los pesos. Nota 1, 18. Chicos, ¿cuál es el peso que le corresponde a la nota 18? ¿Cuál es el peso que le corresponde a la nota 18 que se sacó en cálculo? 4. 4, ¿no? Claro que sí, 4. Entonces, muy bien, Tami también, muy bien, Jimena. Entonces, acá 18 por 4, eso es, más la nota en física 15, su peso, por su peso, 3, ¿no? Más la nota de química 14, por el peso, también 3, más la nota que se sacó en laboratorio 12 por su peso 2, dividido entre la suma de los pesos. ¿Quiénes son los pesos? 4, 3, 3 y 2, ¿no? Muy bien. A ver. El promedio ponderado sería que yo desarrolle todo lo que está acá. Bueno, ¿qué te parece si en lugar de escribir 4 más 3 más 3 más 3, ¿no? ¿Qué te parece si escribo de una vez la suma? 4 más 3 más 3 más 3, eso sale 12, ¿no, chicos? Entre 2. Y ahora mira lo que yo puedo hacer acá. Yo puedo simplificar acá, a ver. Si se puede, si se puede. Mira lo que yo voy a hacer acá, a ver. Voy a sacar cesta. Un momentito, chicos, un momentito. Bien, allá, ahora sí.
El promedio, miren, voy a simplificar. Puedo sacar tercia. Tercia, 4. Y si saco tercia acá, saco tercia, tercia, tercia y tercia. Tercia 6, tercia 5, tercia 1, tercia 4. Y ahí está un poquito más fácil, pues chicos, ¿no? Para no multiplicar tanto. 6 por 4 aquí sería simplemente 24. 5 por 3, 15. Más, bueno, acá lo hubiera sacado tercia al 3 de acá, ¿no? Bueno, ya, algo que se me pasó. 14 por 1, 14. 4 por 2 es 8. Y todo esto entre 4. Bueno, a ver. 24 más 15 más 14 más 8. ¿Cuánto sale eso? Bueno, entonces nosotros podemos sumar eso, ¿no? 24 más 15, eso da 39, ¿no? 39 más 14 y más 8. ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces eso sale 61 esta suma, ¿no? 61 y todo dividido entre 4. Y 61 entre 4 es 15,25. Bueno, abajito mejor lo ponemos. 15,25. Y ese sería la nota promedio en este caso de bueno, de ENA, ¿no? Nada más, chicos. O sea, ya el promedio ponderado, calcularlo es bien fácil. Bien, pregunta número 8 dice lo siguiente. De 50 empleados de una empresa, datazo, ¿no? Ese es un datazo. A ver, el total, ¿no? En total, yo sé que son 50 empleados. Ese es un dato muy importante. 50 empleados. Listo. Se sabe que a 20 de ellos se les aumentó el sueldo mensual en 200 soles. Ya ahí hay un incremento. Y al resto se les aumentó N soles. Hay otro incremento. Bien. No hay decrementos acá. Profe, y si no hay decrementos, ¿qué hacemos? No te preocupes, no vas a restar nada. Simplemente un incremento más otro incremento. Sumamos los incrementos y hay un único incremento. AYN dice, si con los aumentos realizados el sueldo promedio de todos los trabajadores aumentó en 260. El sueldo promedio aumentó. Ese también es otro datazo. El sueldo promedio aumentó, o sea, la variación en el promedio, o sea, en la media aritmética, por dato es 260, ¿no? Ese es el dato. 260, bueno, soles, ¿no? Ahí está. Y la pregunta es, ¿cuánto vale N? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale N? Donde N es el aumento que se le hizo al resto, porque recuerda que a 20 de ellos se les aumentó 200 soles. Entonces vamos por justamente por el cálculo de la variación de la media aritmética. Sabemos que la variación de la media aritmética es igual, ¿no?, al incremento menos el decremento entre la cantidad de datos. Pero acá hay un doble incremento, entonces no hay que quitar nada. El primer incremento es, ¿no?, a 20 de ellos se les incrementa ¿en cuánto? En 200 soles. Y al resto dice, ¿quiénes son el resto? Si son 50 empleados en total y a 20 se les aumenta 200, cuando dice y al resto se está refiriendo a los otros 30, bueno. Y a los otros 30 se les aumenta N soles. Y todo esto dividido entre la cantidad total de empleados, que son 50 empleados, ¿no? Pero esto que está aquí es 260 por datos, ¿sí o no? Bueno, antes yo puedo simplificar un cerito, ¿no? Ya más o menos te había dado una idea. Puedo simplificar un cerito acá, puedo simplificar un cerito acá y un cerito acá, ¿no? Que me va a quedar, la variación en la media aritmética sería 260 es igual a 20 por 20, acá sería 400, más 3n dividido entre 5, ¿no? Así. Y este 5 se va a multiplicar para allá. 1300 es igual a 400 más 3n. Y de aquí ya sale n, pues chicos. Muy fácil, ¿no?
Esto pasa a restar 900 entre 3, 300. ¿Qué significa esto? Que a esos 30 trabajadores, a esos otros 30 trabajadores, se les está aumentando 300 soles. ¿Ya, chicos? Solución a la pregunta número 8. En un circuito de forma de octógono regular. Octógono. Bueno, esa información me dice de que tiene 8 lados, ¿no? 8, vamos a anotarlo ahí. Eso tiene 8 lados iguales, ¿no? Que miden lo mismo, ¿sí? Octógono, muy bien. La velocidad en kilómetros por hora que empleó un auto por lado, o sea, por cada lado, en el primer lado viajó a 2 kilómetros por hora. En el siguiente lado viajó a 6 kilómetros por hora. En el siguiente lado a 12 kilómetros por hora. En el siguiente lado a 20 kilómetros por hora. En el siguiente lado debe ser 30, ¿no? 30 kilómetros por hora. En el siguiente 42 y así, ¿no? Va cambiando, bueno, hasta que se completen los 8 lados respectivamente, ¿no? Halla la velocidad media en todo su recorrido, o sea, la velocidad media o velocidad promedio. Muy bien, eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, ojo ahí, lo que nos piden en este ejercicio, ¿no? Lo que nos piden es la velocidad promedio. ¿Cuánto vale la velocidad promedio? Esa es la pregunta. Bueno, chicos, a ver si nos damos cuenta. ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso de distancias iguales o tiempos iguales. A ver, ¿en qué caso estamos, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? Del problema. A ver, vamos, los escucho. ¿Estamos en qué caso? ¿Qué dicen? ¿Estamos en el caso de distancias iguales o tiempos iguales? ¿Distancias iguales? Claro que sí, ¿no? Claro, porque lo que está recorriendo el auto, ¿no? Lo que está recorriendo el auto son los lados del octógono regular, o sea que tiene lados iguales. Y cuando era ese caso, no te olvides que la velocidad promedio se calcula elaborando justamente la media armónica, ¿no? ¿La media armónica de quién? De las velocidades. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular, la media aritmética de las velocidades. Bueno, y alguien dirá, ya pues, profe, empecemos, pero ¿cómo voy a hacer la media armónica, perdón, para 8 datos? Ojo, ahí son 8, ¿ah? Y los otros como que, bueno, uno tiene que calcularlos, ¿no? A ver, vamos a escribirlos, ¿ya? Entonces, la velocidad promedio es igual a, bueno, ¿te acuerdas? Fórmula de la media armónica, vamos a anotarla por acá. La media armónica, recuerda que es la cantidad de datos entre la suma de las inversas de los datos, ¿no? El dato 1 más el 1 sobre el dato 2 y así sucesivamente hasta el último dato, ¿no? 1 sobre AN, A sub N. Ya está. Esa es la formulita para la media armónica, ¿no? Pero en este caso tenemos 8 datos, ¿no? Son 8 datos, ¿no? Porque por cada lado viaja a una velocidad diferente, ¿sí? Entonces sería 8 dividido entre la suma de las inversas. La primera es un medio sería, ¿no? 1 sobre 2 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12 más 1 sobre 20. Y bueno, y así continúa, ¿no? Continúa la historia. ¿Necesito colocar los otros? Bueno, si quieres colocamos algunos más. Si no, no es necesario, te comento. ¿Ah? Porque, bueno, ahorita vas a ver. 8. Bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, lo que podríamos hacer es completar los otros datos, ¿no? Bueno, el siguiente dato sería 1 sobre 30. Luego seguiría 1 sobre 42. Luego seguiría 1 sobre 56. 1 sobre 72, bueno, así. Y ya está, ahí están los 8. Y ahora tendríamos que sumar todo eso, ¿no? Pero
Debe tener un truco esta pregunta, ¿no? No creo que sean tan malos de poner una pregunta así, ¿no? Claro que tiene su truquito, chicos. Tiene su truquito esto, ¿no? No vamos a desarrollar eso, pues, ¿no? Sino tenemos que hacer algo, ¿no? Mira, este 1/2, date cuenta, por favor. Yo lo puedo escribir como, bueno, ya, primero antes esto, ¿no? Este 2 lo puedo escribir como 1 por 2, este 6 como 2 por 3, este 3 por 4, ¿no? Eso te tiene que decir algo a ti. 4 por 5, el otro sería 5 por 6, 6 por 7, 7 por 8, hasta 8 por 9, ¿ya? Bueno, y el 1/2 lo voy a escribir así, mira, como 1/2, firmes, mal. 1 menos 1/2, así. O 1 sobre 1 menos 1/2. El 1/6 lo voy a escribir como 1/2 menos 1/3. El 1/12 como 1/3 menos 1/4, ¿no? Si tú operas 1/3 menos 1/4 sale 1/12, bueno. Y así sucesivamente. Bueno, el 1/20, 1/4 menos 1/5, ¿no? Y así sucesivamente hasta que el último sería 1/8 menos 1/9. Así, de esta manera. Bueno, y ahí nos damos cuenta lo siguiente, ¿no? Chao, 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 chao. Y así hasta que este se va con el anterior. ¿Y qué me va a quedar? 1 menos 1/9, nada más. 1 menos 1/9, o sea, la velocidad promedio sería 8 dividido entre 1 menos 1/9. Y 1 menos 1/9, si te das cuenta, es 8/9. Y si divides 8 entre 8/9, pues te cuento, eso sale 9, ¿no? 9 kilómetros por hora. Y esa sería la solución, chicos, para esta preguntita, para la pregunta número 15.